ya, ¿no? Ya. Pues buenas tardes, todos me conocéis, soy Carlos Barrera, residente de Medicina Interna, y os voy a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual, un tema muy importante, con alta prevalencia e incidencia, y vamos a ello. Primero que todo, matizar que ya no es ETS, sino que es ITS. En el año 1998, la Organización Mundial de la Salud estimó este cambio porque decían que como hay muchas que pasan asintomáticas, no se pueden considerar enfermedades. Las enfermedades habitualmente dan síntomas, sino que se consideraban infecciones de transmisión sexual. Es un tema importante de salud pública, como hemos dicho, porque desde el año 2000 su incidencia está aumentando. Y a la hora de que nos llegue aquí el paciente a la consulta de atención primaria, tenemos que hacer una historia clínica donde le vamos a preguntar si ha tenido ya otras ITS, la pareja sexual que tiene actualmente y las que ha tenido, también si consume alcohol o droga durante la realización de los actos, porque se asocia a una mayor incidencia, el uso de preservativos y introducieron un término que es el Chenses, que son unas fiestas que se organizan desde hace años en muchas ciudades del mundo, que lo que consisten en que era un grupo de personas bastante abundante, donde lo que hacen es tener relaciones sexuales, tomar drogas, beber alcohol, y esa es la finalidad de esas reuniones. Entonces se asocian a ITS. Estas son las ITS que vamos a hablar en esta sesión, las más importantes y las más prevalentes. Y os enseño aquí una gráfica donde se ve que desde el año 2003 van todas en aumento, hemos hecho 2000, esta gráfica es de 2003, con muchas de ellas que van en aumento. Aquí vemos en el año 2000 que hay una disminución, pero coincide con el COVID. Después del COVID ha seguido para arriba la gráfica. Tenemos aquí otra gráfica que ya vemos allí, año 2000-2001, que ya empezó a aumentar, y es cierto que en los últimos años ha aumentado muchísimo, como podéis ver ahí. Un mapa de España con las comunidades autónomas y las zonas donde hay una mayor incidencia de estas enfermedades. Este cuadro, que yo espero que se vea bien, y si no ya en el PDF que tengáis lo veréis mejor, está por provincia de Andalucía. Aquí abajo el número total de infecciones y después ahí a la izquierda por cada microorganismo, conforme pasan los años, se ve el aumento de ella. En 2020 esa disminución, pero el resto del 15 al 19 se ve cómo van aumentando las cifras. Y tanto es así y de importante el tema que la Junta de Andalucía elaboró el Plan Andaluz frente a VIH-Sida y otras ITS, año 2010-2015, que es el que está vigente hasta ahora, y próximamente se prevé que en junio, en los próximos meses, va a salir el nuevo Plan Andaluz. Empezamos a hablar de la sífilis. La sífilis, el microorganismo es el Treponema pallidum, que a todos os sonará. El reservorio es el humano. Aparte de la transmisión sexual, puede haber transmisión vertical. La incubación puede llegar a ser hasta 3 meses, que es un dato importante. Y la enfermedad consta de varias fases. La primera fase es el famoso chancro, que es una úlcera indurada de base limpia que no sangra y no supura. Esto es importante para diferenciarlo de la siguiente enfermedad que veremos después. Como podéis ver, el chancro solo sale en la zona genital, puede salir en otras partes del cuerpo. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? No lo preguntéis. Tenemos también la sífilis secundaria, que la sífilis secundaria viene después de la primaria, como su nombre indica, y no es en todo el porcentaje de los pacientes, es en el 25% de los pacientes que no se tratan. Tienen muchas manifestaciones clínicas. Lo que más importante está aquí son las lesiones cutáneas y las adenopatías. Las lesiones cutáneas, aquí podéis ver una espalda de una persona con sífilis secundaria, y también tiene afectación palmoplantar. Después produce los condilomas planos que veremos a continuación. Al hablar de afectación palmoplantar, siempre en la consulta tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de la dermatología de lo que afecta a palmas y plantas. Y una de ellas es la sífilis secundaria, tenemos otras muchas. Y luego veis los condilomas planos. Aquí tenemos fotos de condilomas planos en los labios y en la región anal. La adenopatía que puede producir la sífilis secundaria, siempre que pensamos en adenopatía, pensamos en adenopatías cervicales, supraclaviculares e inguinales. Pero las sífilis secundarias son muy características las adenopatías epitrocleares.
Aquí podéis, no sé si llegáis a ver la dermatis ahí. Y después de la secundaria viene la sífilis latente temprana. Esta simplemente es un año después de la secundaria, donde pueden volver a recurrir los secundarismos. Puede volver la lesión cutánea, puede volver la adenopatía, y tras ella, si no hay un tratamiento efectivo, viene la sífilis terciaria, que puede aparecer hasta 40 años después de la sífilis secundaria. Aunque pensemos que la sífilis terciaria es algo muy lejano, se ven algunos casos, y yo en mi experiencia lo que vi en preventiva fueron casos de neurosífilis, que es una de las manifestaciones de la sífilis terciaria, la neurosífilis parenquimatosa. Después también puede haber sífilis cardiovascular, la otitis y los granulomas o goma, que lo vamos a ver ahora en la siguiente foto. Importante decir que el periodo de transmisión es en la primaria y la secundaria. En la terciaria, cuando ya está en el sistema nervioso central, cuando ya está en la aorta, ya ahí no transmite, a no ser que tenga lesiones en zonas genitales. Vemos la neurosífilis parenquimatosa, en la que la persona no puede venir a la consulta porque ha tenido un episodio de epilepsia, porque tenga cambio de comportamiento, del humor, clínica neurológica. La sífilis cardiovascular, aortitis, que lo vemos así muy llamativo, pero la persona puede venir por un cuadro de insuficiencia cardíaca, insuficiencia aórtica, porque no siempre la aorta está tan dilatada y tiene tanta clínica, a lo mejor está empezando y empieza con una insuficiencia cardíaca. Alguien que sea deportista, que no tenga factores de riesgo, te dice, uy, ¿por qué? Pues esta puede ser una causa de ello. Vemos las famosas gomas de la sífilis terciaria, que también pensamos siempre en la piel, pero puede estar en otras localizaciones. Ahora vamos a hablar del chancroide o chancroblando, producido por el Haemophilus ducreyi. La sífilis y este son los que hay que hacer mucho diagnóstico diferencial, porque los dos producen los chancros, entre comillas. Y aquí la diferencia es que en la sífilis dijimos que era una úlcera que no supura, que no sangra y limpia. Y aquí ya supura y sangra, y lo vamos a ver a continuación. Su distribución es cierto que no es muy frecuente en nuestro medio, sino va bien en África, América Central y del Sur, Asia, y la incubación es de hasta 3 semanas. Como hemos dicho, la úlcera que duele, que sangra, friable, es decir, que sangra, y también puede fistulizar en los ganglios linfáticos. Esto puede pasar hasta los 3 meses, y ese periodo es de transmisión. Todo ese periodo, mientras tenga lesión ulcerosa y los ganglios linfáticos estén afectados, puede contagiar. Veis aquí dos imágenes de chancroide. La úlcera de chancroide puede también no estar en localización genital, que cuando veamos una úlcera en otra zona que no sea genitales, pensar en ITS porque puede ser una manifestación. Y después tenemos el herpes genital, que este ya es mucho más conocido, las vesículas arracimadas, muy dolorosas. Tenemos el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, y la transmisión es a través de las lesiones o a través de las secreciones de las lesiones, porque las lesiones que tienen contenido acuoso, se puede decir, después se rompen y ese líquido puede contagiar. Cuando una persona se contagia de herpes simple, el ADN se va hasta la neurona donde se multiplica. Una vez allí, en las neuronas, puede permanecer toda la vida. Entonces, el que se encarga de que ese ADN del virus no salga de las neuronas es el sistema inmune. Entonces, si nosotros hacemos serología IgG a personas adultas, hasta el 90% puede estar positiva, pero no quiere decir que tenga manifestaciones clínicas. La incubación hasta 3 semanas. Y la clínica que da puede ser una infección neonatal. Después la primera infección puede tener muchas manifestaciones, pero las más importantes y las que conciernen a nuestro tema es la vulvogenitis y la uretritis. Aquí vemos como ya esas vesículas contenido líquido ya se han roto. La reactivación, pues el sistema inmune está conteniendo el ADN del virus en las neuronas y de repente tenemos un paciente que tiene adalimumab, que tiene un tratamiento inmunosupresor, que está con quimioterapia, que baja el sistema inmune y puede reactivarse. También el estrés es un inmunosupresor, o las infecciones, el cuerpo se está encargando de combatir una neumonía y aprovecha el virus del herpes para reactivarse. La reactivación
Pues puede ser genital, puede ser mucocutánea, en diferentes partes del cuerpo. El periodo de transmisión, el tipo 1, mientras estén las lesiones, típico de la boca mientras estén las lesiones, pero el genital puede transmitirse en ausencia de lesiones, sobre todo el primer año después de la infección. Y sí que es verdad que el tipo 2 se reactiva más que el tipo 1. La clamidia trachomatis. Hay muchos tipos de esta bacteria, incubación hasta un mes. Tenemos, aparte de la sexual, otra forma de transmisión como son la vertical o el exudado conjuntival en los niños con tracoma, que son las conjuntivitis por clamidia. Y la clínica tiene variedad de clínicas, pero sobre todo nos quedamos para nuestra sesión con la uretritis y la cervicitis purulenta. En las mujeres puede llegar a una enfermedad inflamatoria pélvica y producir esterilidad. En el hombre también, pero es menos frecuente. La clínica, como hemos dicho, uretritis, cervicitis mucopurulenta, y también puede dar el linfogranuloma venéreo, que son las adenopatías dolorosas que fisturizan y supuran. Cuando empecé a escuchar en la sesión que si adenopatía, todos pueden dar adenopatía, algunos con más frecuencia y otros con menos frecuencia. Pero cuando hay una adenopatía no podemos decir, es esta porque tiene adenopatía, porque todos la podrían dar. El gonococo es un coco gram negativo, el mecanismo de transmisión también se puede transmitir de forma vertical y hay mayor riesgo de transmisión de hombre a la mujer que de la mujer al hombre, porque se adhiere a los espermatozoides y la eyaculación aprovecha para infectar. La incubación es más corta y en los portadores no tratados puede llegar la transmisión hasta varias semanas. La clínica, pues la famosa uretritis purulenta y la cervicitis purulenta. Aquí tenemos una foto de ambas. Tiene también otras manifestaciones. Si no se trata, puede llegar a dar una infección mononúcleosa diseminada. Y aquí es muy llamativo el síndrome de artritis dermatitis, que lo vemos allí. Aquí vemos el famoso tracoma, los niños con infección por gonococo. El micoplasma genitario forma parte de la flora genital de las personas. Y aquí está ahí de reservorio, su mecanismo de transmisión es sexual. Lo que sí es verdad que no siempre da clínica, está formando parte de la flora comensal. Entonces, por diversos motivos, cambios en el pH, inmunidad, puede crear infección en forma de uretritis y cervicitis como muchas otras. Igualmente pasa con el ureaplasma urealyticum, que forma parte de la flora y en determinadas ocasiones puede dar infección. Klebsiella granulomatis. Su distribución es sur de África, zona de Centroamérica y Sudamérica y también zona de Australia. La incubación es hasta un mes y medio y la Klebsiella granulomatis produce la donovanosis, que aunque las imágenes sean muy llamativas y muy espectaculares, no son dolorosas. Y esta sí que es verdad que es más raro que tenga adenopatía. Algún caso hay por ahí descrito, pero en general en los libros pone que no tiene. Lo dejamos entre comillas. El periodo de transmisión, mientras las lesiones estén abiertas. También puede producir lesiones en otras zonas genitales. Aquí vemos, por ejemplo, en la boca. Y luego, como no, el VIH como infección de transmisión sexual. Decir que en nuestro medio el más frecuente es el tipo 1 y hay muchas formas de transmisión. La incubación es variable porque, por ejemplo, según dicen los libros y los manuales, 1 o 2 semanas, incluso meses. Por ejemplo, cuando las personas tienen relaciones sexuales desprotegidas o hay en un trabajo sanitario un pinchazo de un paciente VIH, el seguimiento se hace 6 meses y si también el paciente tiene virus C, se hace hasta un año. Entonces, variable. La transmisión, bueno, si el paciente no se trata toda la vida, en personas con un tratamiento antirretroviral y carga indetectable, se dice que la transmisión es prácticamente inexistente y su infección tiene varias fases. La fase aguda precoz, que es un síndrome mononucleósico, la fase intermedia crónica, esto todo si no se trata, que consiste simplemente en que el virus se va replicando y la fase final de crisis en la que aparecen ya las infecciones oportunistas o los tumores asociados a disminución de CD4.
Estas son infecciones oportunistas. Aquí, por ejemplo, vemos un sarcoma de Kaposi, una candidiasis esofágica. Y ahora tomar lápiz y papel porque es la parte que yo creo que es más importante de la sesión, que son las pruebas diagnósticas y el tratamiento de estos pacientes. En el diagnóstico siempre hay que hacer un cribado de todas las ITS. No nos podemos dejar llevar por una clínica y centrarnos en eso nada más, pueden tener otras. Hay varios perfiles de pacientes. Los pacientes que tienen una clínica compatible, los pacientes asintomáticos que han tenido un contacto con una persona probable o diagnosticada y pacientes con verrugas o úlceras genitales. A la hora de tomar las muestras es muy importante que la tome el personal sanitario, que no sea el propio paciente el que se la tome. Y si el exudado es uretral, se recomienda la torunda con tapón naranja. Tendríamos que ver en el centro si la disponemos o no, pero es la torunda con tapón naranja. Y si la toma no se va a enviar el mismo día al laboratorio, no conservar en frío porque puede inhibir alguna de las bacterias. Entonces, conservar la temperatura ambiente. ¿Qué vamos a pedirle? En todos los casos, perfil ITS serología, así como lo vais a encontrar en Viral, que incluiría el VIH, las hepatitis y el treponema. Pedimos también en los hombres exudado uretral con bacteria de detección de ADN. Y en las mujeres pedimos el exudado vaginal, bacterias de detección también de ADN. Después tenemos que añadir otras pruebas dependiendo del tipo de práctica sexual que haya tenido. Si la relación ha tenido relaciones orogenitales, tenemos que hacer un exudado faríngeo. Si ha tenido relaciones anales, pues bacterias en exudado rectal. Y si ha tenido, y si tiene alguna úlcera, pues tendremos que tomar muestra de exudado, bacterias virus y DS úlcera. ¿Qué tratamiento vamos a dar a los pacientes? Tenemos que diferenciar el tratamiento empírico del tratamiento dirigido. Cuando viene el paciente, no sabemos qué tiene, tenemos que hacer tratamiento empírico hasta que tengamos ya la microbiología. El tratamiento empírico, si la clínica es de uretritis, pondremos una ceftriaxona de 1 gramo intramuscular más una dosiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día durante 7 días. Después, si la persona tiene una vaginitis, no se recomienda tratar hasta que no haya un diagnóstico. Cuando sospechemos sífilis, una inyección intramuscular, penicilina y benzatina, la presentación de 2,4 millones de unidades, dosis única. Cuando tengamos el herpes genital, daremos aciclovir 400 miligramos cada 8 horas durante 10 días. La proctitis, igual que la vaginitis, hasta que no tengamos el resultado definitivo, no se trata. Tratamiento dirigido, pues gonococo, la ceftriaxona 1 gramo intramuscular, la clamidia, dosiciclina 2 veces al día, esto eran las uretritis, como tratar una uretritis. El Mycoplasma genitalium, como dijimos antes, si da síntomas, porque puede ser parte de la flora, pero si lo diera, tenemos que ver la sensibilidad, si se sirve a acitromicina o no se sirve a acitromicina. Si lo es, 500 miligramos el primer día y seguido de 250 al día durante 4 días más. Después, tener en cuenta que el micoplasma hay que realizar una nueva muestra microbiológica para ver que se ha resuelto. El ureaplasma también si da clínica, su acitromicina. La Klebsiella granulomatosis también es acitromicina. Los contactos solo se tratan cuando veamos que el contacto de esa persona sea realmente diagnosticado. Si una persona que tiene contacto de alguien que no sabemos si tiene algo, no se trataría. Y bueno, antes de tomar la muestra del tratamiento para saber que he recibido algo. Como recordatorio, porque es mucha información y lía mucho. La sífilis, fase primaria, úlcera que no sangra, no supura. La secundaria, lesiones cutáneas, adenopatía y la goma. La terciaria, la goma, neurosífilis y sífilis aórtica. Luego el chancroide o chancroblando, la úlcera que sangra y supura. El herpes genital, la vesícula muy dolorosa y muy agrupada. La clamidia, uretritis, cervicitis muy purulenta y linfogranuloma. El gonococo, uretritis, cervicitis purulenta. El ureaplasma urolíticum y el micoplasma son flora y a veces da síntomas y a veces no da síntomas. La Klebsiella granulomatis, la donovanosis, que es muy rara en nuestro medio, no tiene que ser antecedente del viaje o venir de allí.
Y todas las señaladas en negrita son enfermedades de declaración obligatoria que tenemos que comunicarlo a epidemiología, porque de la consulta es muy complicado, como está el día a día, ponerlos a llamar a todos los contactos, investigar, tratar. Entonces, comuniqué la sospecha del diagnóstico a epidemiología y ellos ya se encargan de hacer el estudio. Muchas gracias. Espero que haya gustado.